Buenos días, bienvenidos a Marbella Home Meeting. Es un placer recibiros y dar la bienvenida a Cristina Lebrón, consultora técnica de arquitectura de Strugal. Bienvenida, Cristina. Buenos días. Abrimos el programa de ponencias y presentaciones de los 3 días de Marbella Home Meeting y lo abrimos con los patrocinadores de este escenario, Strugal, con Cristina Lebrón. Strugal desde hace 50 años aporta soluciones para la arquitectura. Diseñan y fabrican carpintería de aluminio, ventanas de PVC, ventanas de aluminio, puertas de aluminio, sistemas de protección solar y panel composite. Cristina nos va a hablar sobre atenuación acústica de los cerramientos. Gracias, Cristina. Gracias a ti. Bueno, pues nada, como me presentaba ella, yo soy Cristina Lebrón, soy la consultora técnica de Strugal, aquí en la provincia de Málaga. Y bueno, aparte de Strugal, que tenemos aquí el stand y os invito a que paséis a verlo cuando queráis, hoy estoy aquí para hablaros un poquito sobre requerimientos acústicos, que es una consulta muy recurrente en nuestra zona. Es verdad que nosotros, por nuestro clima, la parte térmica solemos tener menos problemas, pero en la parte acústica sí que solemos tener dudas. Vale, bueno, este es el grupo Strugal, que como comentaban antes, somos fabricantes de sistemas de aluminio, de carpintería de aluminio, de PVC, accesorios y demás, y intentamos dar un servicio 360 grados, desde la extrusión de los perfiles hasta llevar el perfil al taller, pasando por nuestro servicio de I+D+I o nuestro servicio de consultoría, del que formo parte. Vamos a empezar ya con la charla que hemos comentado sobre aislamiento acústico. Lo primero a tener en cuenta, evidentemente, para saber cómo funciona el aislamiento acústico, es saber cómo se transmite el ruido. Es la parte de la que debemos partir. El ruido, en general, se transmite de 2 formas, mediante transmisiones directas o difracción y mediante filtraciones. La difracción es la transmisión directa, como decía, es el ruido que pasa a través de un cerramiento. El ruido llega, es una vibración y se transmite a través del cerramiento. En este aspecto tiene mucho peso y mucho que ver, en el caso de las ventanas, la masa del vidrio, que es la mayor parte, la mayor superficie del cerramiento. Cuanto más masa, mejor aislamiento vamos a tener. Por otro lado, tenemos las filtraciones o transmisiones parásitas, que es lo que pasa a través, es el ruido que pasa a través de los huequitos que nos quedan en ese cerramiento. En el caso de las ventanas, pues tenemos la unión de la ventana con la propia obra y, por supuesto, los galces de la ventana, el número de hojas. Por tanto, cuanto más número de hojas tenga, por ejemplo, más filtraciones voy a tener, ¿vale? Pasamos al siguiente. En resumen, tenemos la transmisión directa del vidrio, la transmisión directa de la ventana y después tenemos 2 tipos de transmisiones parásitas. La que pasa a través de la propia carpintería, a través de galces, encuentros, nudos, y la que pasa a través de la carpintería con su encuentro en obra. Es muy importante los sellados de la ventana. Bien, unas pinceladas que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de hablar de aislamiento acústico en cuanto a ventanas. La ventana bisagrada siempre me va a dar una mejora acústica de entre 2 y 3 decibelios. Esto es importante porque cuando tenemos un sitio muy tensionado acústicamente, siempre va a funcionar mucho mejor una ventana bisagrada que no una corredera. Bien, no existe una diferencia real o significativa dependiendo de qué rellene la cámara del vidrio. El vidrio normalmente, estamos hablando de vidrios de uvas, unidades de vidrios aislantes, en las que yo tengo un vidrio, una cámara de aire, argón y otro vidrio. De lo que yo rellene esa cámara o incluso del espesor de esa cámara no depende significativamente
el aislamiento acústico. No así la transmitancia térmica, pero en el aislamiento acústico no tiene un peso significativo. Es decir, lo que hace que tenga mejor o peor atenuación acústica la ventana, fundamentalmente va a ser el vidrio y la masa del vidrio. La masa y los butirales. No es lo mismo que yo tenga un vidrio de 8 milímetros que tenga un vidrio de 4, un butiral y 4, aunque la masa siga siendo 8. Con los butirales mejoramos acústicamente el vidrio, y más si son butirales acústicos, que lo que llevan es un espesor mayor. Un dato muy importante a tener en cuenta, y sobre todo partiendo de lo primero que hemos dicho. Los decibelios es una escala logarítmica, es decir, y para que nos hagamos una idea, un cambio de 3 decibelios supone al oído humano el doble de percepción de ruido. Es decir, que cuando hablábamos que una ventana bisagrada puede mejorar en 2-3 decibelios una ventana corredera, que puede parecer, ¡buah!, son 2-3 decibelios, tampoco es tanto, es el doble de ruido. En resumen, y como ya hemos dicho antes, es básico el vidrio, pero no, el resultado de la atenuación de la ventana no es la atenuación del vidrio, porque tenemos muchas más filtraciones de ruido, ¿vale? Esto es muy importante, porque yo creo que es casi la mayor confusión que yo me suelo encontrar en los proyectos, que queremos conseguir una atenuación de 32 y ponemos un vidrio de 32. Ahí ya vamos a tener algo que solucionar. Un último apunte antes de seguir o de empezar a ver cómo calculamos la atenuación de una ventana. Es tener claro qué expresa los valores de atenuación de una ventana. RW es la atenuación de la ventana, es el índice de reducción ponderado. Después tenemos RWC en decibelios, que hace referencia al ruido rosa, el ruido de frecuencias altas, el de la voz humana, la música, la tele. Y después tenemos RWCTR, que se mide en decibelios A. Y ese hace referencia a los ruidos de frecuencia más baja, el tráfico, que es el que generalmente vamos a analizar. Cuando un vidrio o una ventana nos lo indican como, en este caso, 46 menos 2 menos 4, significa que 46 es el índice de reducción ponderado, pero después, en cuanto al ruido a rosa, tenemos una atenuación de 46 menos 2, es decir, de 44 decibelios, y en cuanto al ruido a tráfico, tendríamos 46 menos 4, es decir, 42 decibelios A. Esto es importante porque muchas veces decimos, bueno, si el vidrio pone 46, ya, pero a tráfico no es 46, es 42. Bueno, pues con todo esto vamos a ver cómo calculamos la atenuación de un hueco. Vamos a partir de lo que viene en la normativa, en el código técnico, en el documento básico de protección frente al ruido. En realidad, en el documento se fijan los niveles de aislamiento acústico de los cerramientos, pero no solo de las ventanas, fachadas, cubiertas, y el suelo y por supuesto las ventanas. Y se fijan en función del nivel de ruido que tenemos en la zona. Llamamos ruido día, LD, ¿vale? Es lo que nos va a determinar qué requerimientos vamos a tener en la ventana. Para las ciudades de más de 100.000 habitantes, por ley se exige que tengan mapas de ruido, que será el documento que nosotros consultemos para saber de dónde vamos a partir y qué requerimiento vamos a tener en nuestro caso. Esto es un ejemplo de un mapa de ruido. ¿Veis? Por colores se va marcando los diferentes escenarios posibles. Desde el blanco, que sería la zona más amable acústicamente, hasta el magenta, que es la zona más tensionada. Por normativa, cuando no tengamos un mapa de ruido, como mínimo nos tendremos que ir al caso
más benigno de la norma. A partir de la cantidad de ruido al día, veis aquí en esta tablita, metemos el ruido que tenemos, que hemos obtenido del mapa de ruido. Por ejemplo, estamos, pues no sé, en una calle que tenemos color naranjita. Nos venimos aquí, color naranjita es de 65 a 70. Nos venimos aquí de 65 a 70. Bueno, pues nos marca los requerimientos que vamos a necesitar en las distintas estancias dependiendo del uso que le demos a esa edificación. A partir de la tablita que hemos visto ahí, bien, yo por ejemplo tenía, pues hemos dicho de 65 a 70, vale, pues entonces en el dormitorio necesitaré 37 decibelios. Aquí, eso es lo que necesito en el dormitorio, no lo que necesito de la ventana. Aquí, dependiendo del tipo de cerramiento que yo tenga y de la cantidad de parte opaca frente a hueco, voy a ver qué requerimiento le voy a pedir a la ventana. Avanzamos un poquito. Bien, vamos a ver efectivamente un ejemplo, vamos a ver cómo elegimos esa ventana. Hemos dicho, bueno, en la norma, en la UNE, aparece, lo primero es que se refleja que el aislamiento acústico debe ensayarse, pero evidentemente que cuando yo tengo una ventana y sobre todo cuando estoy haciendo un proyecto en fase de inicio, difícilmente tengo ensayada la ventana exacta, con el tamaño exacto y con el vidrio exacto. Yo me tengo que mover en unos parámetros. A partir de ahí, la norma recoge unas tablas donde se indican, dependiendo del tipo de ventana, por dónde nos vamos a mover, qué atenuación va a tener esa ventana. Siempre y cuando estemos en valores por debajo de 39 decibelios de ruido en general o de 35 decibelios a tráfico. Recordad que no es lo mismo. Bien, esta es la tabla. Aquí podemos ver, a partir de un vidrio determinado, un vidrio, pues no sé, con una atenuación de 28, para la ventana podré obtener una atenuación, para una ventana abisagrada podré obtener una atenuación de 30 y para una corredera obtendré una atenuación de 27. Esta tabla es aplicable si y solo si las abisagradas cumplen una clase 3 de permeabilidad al aire y las correderas de clase 2. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, las transmisiones parásitas a través de la ventana, de los huecos, dependen muy mucho de la cantidad de aire que me deje pasar la ventana. A partir de esa tabla anterior, esto está basado, como podéis ver ahí abajito, está aquí, ¿vale? Como podéis ver aquí abajo, la tabla anterior está bajada con una muestra de ensayo tipo que mide 1230 milímetros por 1480. Si yo tengo una ventana más grande, tendré que jugar y ver en qué atenuación me voy a mover. Voy a tener que ponderar esos datos, dependiendo del tamaño de la ventana, en proporción a la probeta que yo tenga. Vamos con un caso práctico, que yo creo que siempre se entiende mejor, ¿vale? Empezamos. Hemos dicho que lo primero que tengo que saber es en qué zona acústica estamos. Bien, vamos a suponer que yo voy a hacer una vivienda en una zona acústica de 60 a 65 decibelios a tráfico. Nos vamos aquí. Para 60 a 65 necesito en los dormitorios una atenuación de 32. Ya tenemos la atenuación que yo tengo que conseguir en el dormitorio, que evidentemente siempre es el sitio más desfavorable. En las estancias, el resto de estancias tendré, en este caso, 30. ¿Sí? Con los 32 decibelios, aquí me he permitido ampliar un poquito la tabla para que lo podamos ver más fácil, ¿vale? Con los 32 decibelios que necesito para mi estancia, veré, dependiendo de la atenuación de la parte ciega y del porcentaje de huecos, la atenuación que yo voy a necesitar para la ventana. En este caso, hemos supuesto que yo tengo una atenuación de la parte ciega de 40 decibelios y que el porcentaje de huecos está entre el 61 y el 80%, con lo cual necesitaría una atenuación de la ventana de 34 decibelios. ¿Vale? Obviamente,
Si la parte opaca aísla más, pues voy a poder bajar un poquito los requerimientos de la ventana y al revés. Perfecto. Hemos dicho que necesitamos 34. Como hemos visto en las tablas anteriores, 34 para una corredera ya no me permite calcularlo según la tabla. Necesito irme a ensayos reales. No me permite calcular según la tabla. Vamos a hacer el primer caso con la corredera. Sabemos que no me vale la tabla. Necesito buscar ensayos. En nuestro caso, la corredera, la serie 88RP, con un vidrio 6.6, 2 butirales acústicos, cámara de 10, 4.4, 2 butirales acústicos, obtenemos una atenuación de 35 decibelios. Me cumpliría con los 34 que me pide la norma. Es más, y como decíamos antes, la permeabilidad de la ventana y el número de hojas afectan determinantemente a la atenuación que yo voy a tener en el hueco. En este caso hemos dicho que el ensayo me daba 35 decibelios, pero con el mismo vidrio, la misma ventana, el mismo hueco, si yo en vez de tener 2 hojas correderas tengo tan solo una, voy a mejorar en 2 decibelios la atenuación del hueco. Muy importante esto, por ejemplo, en hoteles, que siempre nos piden una atenuación alta y es un sitio donde muy fácilmente puedo poner una solución monocarril, porque yo tengo claramente la distribución del hueco y siempre hay una hoja que se abre más. Simplemente con cambiar, en vez de 2 hojas correderas a una hoja corredera y una hoja móvil, mejoro en 2 decibelios. Recordad que 3 decibelios es el doble de percepción de ruido, es decir, la diferencia es considerable. Vamos a hacer el caso con la avisagrada, para que veamos la diferencia de vidrio que me va a arrojar. 34 decibelios, acordaros que me aparecía, en el caso de las avisagradas, ya sí que me aparece en la tabla, ya sí que es un valor tabulado. Para 34 decibelios, para obtener 34 decibelios en la ventana, con un vidrio de 36 decibelios, con una atenuación de vidrio de 36 decibelios, ya voy a poder conseguir que la ventana obtenga esos resultados. ¿De acuerdo? El vidrio en este caso podría ser un 3.3, 2 butirales, 12, 4.4, por ejemplo, ¿vale? Es evidentemente un vidrio con bastante menos masa que el anterior y por tanto también más económico. Simplemente con cambiar el sistema de la carpintería estoy mejorando bueno, en realidad estoy igualándolo, pero estoy bajando el precio del hueco. En conclusión, siempre ante una atenuación acústica voy a conseguir mejores resultados con un hueco avisagrado que con un hueco corredero. Y además, cuanto menos hojas tenga, mejor resultado voy a obtener. Es decir, por ejemplo, la monocarril en corredera tiene mejor resultado que una de 2 carriles, pero una de 3 carriles también me empeora el resultado de una bicarril. Importante, el vidrio. El valor que queremos obtener en la ventana siempre es menor que la atenuación del vidrio. Esto hay que tenerlo muy claro. Aunque yo diga, bueno, si el vidrio es, casi toda la ventana es vidrio, ya, pero es que hay muchas más cosas, no es un vidrio monolítico. Entonces, tenemos que calcularlo, no podemos confiar en que con el vidrio ya lo hemos solucionado. Importante, por supuesto, y esto sí que es verdad que casi todo el mundo lo tiene claro, todo el mundo en el sector técnico, que la diferencia y la simetría de los vidrios va a hacer que el vidrio se comporte mejor. El vidrio es una onda, y por tanto, si yo tengo diferentes capas y diferentes espesores, voy a hacer que me frene más esa onda. Es decir, lo que decíamos antes, por ejemplo, un 4.4 tiene mejor atenuación acústica que un 8 monolítico. Y si yo pongo un 4.4 cámara 5.5, voy a tener también mejor acústica que si pongo un 4.4 cámara 4.4, y no solo por la masa, sino también por la diferencia de espesores.
Y por último, y no menos importante, sino que yo diría que es muy, muy importante, es el sellado de la ventana con la obra. Al final estamos hablando de ventanas, pero si la ventana no solo no está bien fabricada, si no está bien colocada en obra, al final, por el encuentro entre la ventana y la obra, se me va a colar todo el ruido. Es muy importante la puesta en obra. De hecho, nosotros recomendamos siempre remitirnos muy estrictamente a lo que pone en la norma, a los sellados, que estén bien hechos. Al final, una mala instalación nos estropea la inversión de vídeo, de ventana, de sistemas, ¿vale? Y en principio, esto es todo, salvo que tengáis alguna duda, alguna consulta que queráis hacer, algún ejemplo práctico que tengáis duda. Pues nada, yo encantada, ya os he dicho que esto son una pequeña pinceladita. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis, acústica, térmica, de dimensionamiento, y esto es precisamente lo que intentamos hacer con vosotros, colaborar con vosotros y evitar que haya problemas posteriores. Muchas gracias por vuestra atención, os esperamos en el stand, podéis pasar a visitarnos cuando queráis. Muchas gracias, Cristina.